tanta hostilidad a la educación artística, por ejemplo? Porque piensan que es un agregado que no aporta realmente al ordenamiento del pensamiento. Entonces, pues hay que irnos del lado de la ciencia, hay que irnos del lado, pareciese como si de esta lógica argumentativa que nos dan, de modo tal que el extra sería toda la cuestión de la sensibilidad, de las emociones, toda la cuestión artística. Eso se toma en los centros educativos como el extra, como esa parte en el que a los estudiantes hay que darles una partecita artística, una parte de sensibilidad, una parte donde puedan crear incluso, pero extracurricular. Y siempre las manejan así, como algo extracurricular, ¿no? Por otro lado están todos los ejercicios que tienen que ver con la ciencia, donde incluyen a la filosofía dentro de esos ejercicios, ¿no? Hay que enseñar la lógica para que el alumno aprenda a tener este orden de pensamiento ligado a la ciencia. Y entonces, pues, otra posibilidad pareciese que es imposible. Incluso los propios elementos éticos, pues, tienden más a una moral que a una discusión de orden ético, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también ahí la escuela, en términos de bachillerato, de la preparatoria, pues se ha visto como muy cerrada en este orden de ver otras posibilidades. Y a pesar de que ahorita pues tiene poco realmente que hace una transformación, en el caso de la UNAM, de sus planes de estudio, donde empieza a ver los temas como la multiculturalidad, donde empieza a ver temas de recuperación de otras perspectivas filosóficas, que yo considero que muy importantes, porque estamos hablando de que la mayor parte de los filósofos que se ven o que se veían, pues eran de orden occidental, ¿no? Y pocos tenían que ver con posiciones desde Latinoamérica, pues donde también hay otra clase de panoramas, ¿no? Y creo que esta cuestión de ver un filósofo, como el caso de Bolívar Echeverría, que le apuesta a otra forma de ver la realidad y una modernidad diferente, que incluya, como bien lo desarrolla en el barroquismo, pues no solo una única lógica, no solo una única forma racional, sino como que una apertura a ver un elemento sensible, un elemento estético incluso podríamos decirlo, que en lo particular me parece muy importante para las posiciones que tenemos en lo educativo en las escuelas, ¿no? No cerrarnos a que eso es extracurricular, sino forma parte de la vida, donde la filosofía y su ética permitiría revisar los problemas de las propias, de los propios jóvenes hoy en día, pues de las problemáticas que viven desde otro lugar, y no como un ordenamiento lógico, donde pues de lo que se trata es de dar buenos argumentos y solucionar los problemas desde una moral impuesta, hay que decirlo, ¿no? Sino que también puedan lograr pensar por sí mismos desde otra panorámica más de recuperar pues, ¿por qué no decirle estos problemas históricos? Pero también de verlos a futuro, y no solamente decir que es triste la realidad, como llega a ocurrir, o para qué revisar la realidad si ya están las cosas así hechas, y solo se trata de seguir lo que nos están diciendo para tener éxito, ¿no? Entonces yo creo que también están ellos dentro de esta lógica en la que nosotros también formamos parte, por una cuestión de revisar los temas únicamente desde un panorama, pues hay que decirlo, occidental, impositivo, moralista, y que no ha permitido a ellos mismos también ver otra posibilidad. A mí me parece que la filosofía, y en este caso el educativo, también tendría que volver a recuperar esto que bien plantea aquí con la memoria y el olvido, pero como un elemento incluso que lo maneja en su texto, de recuperar al barroco, ¿no? Como una posibilidad diferente. Incluso yo me atrevería a decir, y que a mí es la cuestión que me llama la atención como docente, que sería, bueno, ¿y dónde quedaría una posibilidad de un docente barroco que recupere estos elementos que permitan dar otra posibilidad, no solo a la filosofía, sino también al asunto educativo, ¿no? Claro, sí, totalmente estoy de acuerdo. El plantear la memoria y el olvido también tiene que ver con replantear la cuestión de la multiculturalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que pensar desde México y América Latina, desde nuestra historia, ¿eh?
si en Occidente, en Europa y Estados Unidos hay prioridad de la lógica en la enseñanza educativa, y eso no podemos nosotros imitar, no podemos seguir ese modelo. Lo que hay que hacer es cambiar, invertir lo que ellos llaman extra, que es la enseñanza estética y artística. Nosotros debemos priorizarle, darle más importancia, o ponerlo en el mismo nivel. ¿Por qué vamos a subordinar como lo hacen ellos? Eso ya han llegado a una fase en la que pues supuestamente ya tienen solución al problema económico y político, pero aquí no hay todavía democracia. Entonces, para que haya una verdadera democracia tiene que haber multiculturalidad. Cuando se reduce la educación a una sola cultura, se niega la multiculturalidad. O sea, aquí hay un problema también de olvido de que hay culturas diversas. No hay una sola cultura, así como no hay una sola memoria. Entonces necesitamos plantearnos el problema de la interculturalidad, la multiculturalidad, para reconocer toda esa riqueza que tenemos en cuanto a la apertura a otras visiones del mundo, de la realidad. Y ahí pues entra lo estético. Entonces lo estético tiene que ser un eje para cualquier cambio educativo. Y no podemos aceptar que la realidad ya está hecha, que ya está bien. Pues ¿cómo está peor que antes, después de la pandemia? ¿Qué se ha solucionado? Estamos peor, estamos igual que antes, de mal, ¿no? Entonces, y aquí ha contribuido la educación, pues a legitimar, a restablecer la lógica del capitalismo con toda esa subcultura desarrollista, progresista, ¿no? Entonces, para eso necesitamos la filosofía y ver que la educación tiene que conectarse con la historia de nuestros pueblos, que tienen una historia a partir de otra modernidad que es el barroco. Y ahí no nada más entra Bolívar Echeverría, entran muchos otros filósofos, ¿no? Pero tienen que ver con el reconocimiento de que lo estético tiene también que ver con otras formas de percibir la realidad, desde los mitos, los sentidos que tenemos. ¿Por qué solamente el conocimiento va a entrar por la vista, ¿no? Por la mente? Si también se puede entrar por el gusto, el oído, el tacto. O sea, esa riqueza que niega, porque hay una sola visión, como si los pueblos latinoamericanos tuviéramos seríamos monoculturales, seríamos más herederos de la visión imperialista de la cultura, ¿no? Cuando no es así, pues en la realidad nuestros pueblos perciben de otra manera el mundo, ¿no? Con sus sentidos, más que con la mente, por eso lo barroco tiene que ver con esta apertura a otras visiones, a otras percepciones de la realidad, incluso con la magia, ¿no? La magia todavía es un ritual que sobrevive en muchas sociedades indígenas de América Latina, pero que le dan sentido para conectar la memoria con el olvido, para dar sentido al pasado, para poder, la medicina tradicional, pero todavía sirve, no está totalmente muerta, y la gente recurre a las plantas para curarse de muchos males, incluso del COVID, ¿verdad? Claro, sí, pero también, por ejemplo, que aquí me parece también muy importante cuando señala que recuperar la memoria, el olvido como un ejercicio importante dentro de la filosofía, también señala poner atención a como una posibilidad de barroco, pero poner atención a que hay muchos otros elementos, utensilios, podemos decir, que permitirían también en el asunto educativo, pues, tener una experiencia muchísimo más amplia, ¿no? No volver a centrarnos únicamente en que lo que hay que ejercitar es la razón, sino también utilizar estos otros recursos con los que vivimos día a día, ¿no? No solo es la vista, no solo es el asunto del conocimiento, sí, sino dónde queda también este ejercicio ético, ¿no? Claro. En toda esta, pues, no solo educativo, sino en todo este ejercicio que tenemos en nuestro contacto con la realidad, ¿no? ¿Dónde claro. queda ello? Siempre es como esta necesidad del conocimiento, y que aquí plantea muy bien, no se trata solo de conocer, ¿no? No es el conocimiento, sino también dónde queda este asunto ético en la vida cotidiana, este asunto del reconocimiento mismo, este asunto pues de tener
otra perspectiva muchísimo más abierta, y para eso pues la recuperación de este futuro, ¿no? Pensar en nuestro propio futuro, en el futuro colectivo, en el futuro a lo mejor de cualquier tema, planteamiento educativo, planteamiento pues como democracia, planteamiento nuevamente de como un asunto del orden natural, del medio ambiente, o sea, que en todos ellos realmente no se caiga nuevamente en estas paradojas de que, pues de lo que se trata únicamente es una única manera de ver esos problemas y de conocerlos, sino que detrás de todo este tema de la memoria y el olvido siempre está la recuperación de este tiempo, de esta historia, pero también de esta posibilidad de volver a replantearnos, ¿no? Sí, hace falta una filosofía de la educación, porque el problema que yo veo es, por ejemplo, ahora lo que sucede es que se ve pues que la gente no está conforme con lo que se está haciendo y lo que viene el próximo sexenio, no se ve perspectivas, porque no hay un buen entendimiento de la filosofía, y la responsabilidad viene de los mismos filósofos. Hay un predominio de filosofía analítica, cada vez es más fuerte su influencia, porque pega como filosofía de la educación y de alguna manera son como asesores indirectos de este desprestigio de la ética, ¿no? Se olvida que la ética es fundamental. Y esto porque se cree que la educación debe ser sobre todo enseñanza de la lógica, ¿no? de que aprendan a pensar, a argumentar, a ordenar los pensamientos. Eso viene una filosofía analítica y un conjunto de filósofos de origen aristotélico que reducen todo eso, ¿no? Entonces esto está pues mal, porque en realidad lo que se debe enseñar es la ética, no la lógica. ¿Para qué sirve la lógica? ¿Nomás para sumar y restar y para argumentar? Pues no, con eso no se resuelve nada, ni se va a resolver, entonces está destinado al fracaso. Lo que es necesario es la ética. ¿Por qué? Porque con la ética se puede entender qué pasa con la corrupción, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera se va a entender la corrupción política si no es con la ética? Si no hay distinción entre lo que es bien y el mal, si no se ve la democracia como un asunto colectivo y si siempre se va a estar viendo como un asunto de enriquecimiento personal, eso es corrupción. Entonces solamente con la enseñanza de la ética se puede luchar contra la corrupción. Entonces esto apunta a plantear que la ética es fundamental para que tengamos una democracia de a de veras, no una falsa democracia donde se repite el mismo ritual, se repiten los mismos gobernantes y las mismas políticas, sean de izquierda o derecha, es lo mismo porque no hay cambio, o sea, todo es lo mismo, ¿no? Entonces por eso falta la ética, para que se aprenda a distinguir qué es una democracia de a de veras. Y una democracia de a de veras pues no es reducirse a la democracia electoral parlamentaria. Entonces solamente con la ética vamos a entender que hace falta una democracia en la vida cotidiana, en las comunidades, en la calle. Esa es una verdadera democracia porque está reconociendo la multiculturalidad, la organización en las bases del pueblo. Eso sí es democracia, pero esto no les interesa a los políticos ni a los que hacen la política educativa, ellos hacen otra cosa, ¿no? Entonces por eso es... Así como es necesario decir que la enseñanza estética, artística debe ser prioritaria y fundamental, también debemos insistir que debe haber reconocimiento de la ética como la base de cualquier cambio educativo. Sin ética todo es una pura cuestión de tecnocracia y de manipulación mediática, ¿no? Claro, y no confundir la ética con la moral. Para nada, ¿no? Para que no caigamos nuevamente en estas únicas formas, ¿no? Ahí está la filosofía, pues la necesidad de estudiar a los filósofos. Kant mejor que nadie ha dicho eso, pues que una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Y filósofos importantes como Luis Villoro también ha dicho eso, ha criticado que en la SEP confunden la ética con la moral, creen que la moral tiene que ver con la educación ciudadana y la votación electoral. Eso no es ética, pues, eso es moralismo. ¿Por qué? Porque
la ética es algo individual, no es algo que se impone. El Estado no puede imponer la ética, porque la ética surge de cada uno, es una cuestión de cada individuo, ¿no? Y eso es lo opuesto a la moral. La moral siempre es del rebaño, de un Estado que impone normas para controlar mejor. Entonces, por eso es necesario diferenciar la ética de la moral. Enseñar la ética es más complicado, o sea, requiere la formación humanística más que todo, ¿no? ¿Por qué nuestros estudiantes van a ser simplemente materia prima para el capitalismo? O sea, se les da enseñanza, lógica, destrezas, habilidades que sirvan en inglés y computación. Eso no lleva nada más que a la esclavitud. Pero formar en la ética significa dar importancia a la formación humanística, ¿no? Y la formación humanística tiene que ver con la verdadera enseñanza de la ética. Pero sabemos que a los gobiernos tampoco les interesan las humanidades, por eso han eliminado o están eliminando cada vez más. Claro, les estorba, ¿no? Incluso podemos decir, porque si no da dinero, exactamente, y no siguen su camino, por supuesto. Ajá. Aquí también hay un elemento que en lo particular me gusta mucho, porque precisamente aclararlo con datos y narraciones literarias permite que quede más claro para el lector, ¿no? El asunto no solo de la memoria y del olvido, sino esta práctica de comprensión de uno mismo ante estas huellas, ante esto, que así lo maneja, ante estas huellas, ante este proceso que cada uno tiene que, desde lo individual y colectivo, volver a retomar para, pues lo pone ya en las últimas páginas, para no volver a repetir, pero también que no nos quedemos en la parálisis, ¿no? Sino también en este ejercicio de volver a reconfigurarnos posiblemente, y si no, a replantearnos lo que hemos estado haciendo, ¿no? Tampoco se trata de quedarse estático, tampoco se trata de repetir mecánicamente las condiciones ni las situaciones, sino volver nuevamente a plantearnos. Y ese sí es un ejercicio ético, y por eso sería importante no solo recuperar la memoria y el olvido, sino también una ética. Sí, claro. En varios capítulos de mi libro yo pongo ejemplos de obras literarias. ¿Por qué? Porque en la literatura es donde se expresa mejor la ética y la necesidad de lo humano. Los poetas y los novelistas ven mejor toda esta dimensión de lo imaginario, ¿no? De la construcción del personaje, ¿no? De la construcción narrativa de cada quien y también de los lectores, porque no escriben para ellos, escriben para los demás, y los lectores pues somos los más beneficiados, porque nos abren mundos, nos abren universos, nos permiten comprender que no hay una sola realidad. ¿Por qué vamos a aceptar que nos digan que esta es la única realidad y que está bien? No, sí hay muchas realidades, hay muchos universos, hay muchos mundos. Y la literatura, la poesía, pues nos permite vislumbrar el pasado, el futuro, otras memorias, otras maneras de comprender. La literatura nos ahorra el viaje físico a otros países, a otros continentes, incluso a otros planetas, ¿no? Con solamente la imaginación ya volamos, ¿no? Entonces la literatura, pues en ese sentido, es para mí fundamental. Tiene que de valorarse, ¿no? Que no es puramente algo extra, no es un entretenimiento, no es un accesorio más de la formación educativa. Si en literatura no podemos romper la realidad, la costumbre que tenemos de estar sometidos, de estar esclavos de un sistema social, ¿no? Con la literatura y lo que nos dicen los autores y nos invitan a viajar en sus relatos, es a transformar la realidad. O sea, la reconfiguración del texto es posible porque como lectores contribuimos a hacer literatura, también somos en cierta manera autores. Ya Borges lo dijo, es una casualidad que yo sea el autor, ¿no? Pero más que autor soy lector, y los lectores tienen más posibilidad de transformar la realidad. ¿Esto quién más puede hacer más que la literatura? Yo creo que nada. Eso no lo puede hacer la matemática, ni la física, ni ninguna disciplina
científica, porque son muy así como cerrados, pues, o sea, nomás se puede dar una respuesta, una solución y un solo argumento, porque no se puede discutir, no hay hermenéutica. Y en la literatura sí, se permite disentir y estar en desacuerdo, por eso el disenso es la riqueza de la literatura y las humanidades. Vivimos en un mundo de puros consensos, porque predominan los políticos, ¿no?, que nos obligan a que estemos de acuerdo con sus barbaridades. Cuando lo que necesitamos más bien es el disenso, el desacuerdo, el vivir de otra manera. Y eso nos da, yo no entiendo la literatura así como pura evasión. Para mí la literatura es, pues, tomar conciencia y ser responsables de esta realidad, ¿no?, de transformarla. Entonces, por eso es que doy tanta importancia a la literatura, ¿no?, en cuanto a una buena comprensión de la memoria y el olvido. Ya desde los griegos sabemos que a través de sus relatos literarios, ¿no?, uno podía perderse en el olvido o sanarse, como Ulises, que se quedaba en las islas atrapadas, sí. No podía, se había olvidado. Sí, claro. Y además, a mí en lo personal, el texto me parece muy accesible precisamente por eso, esos elementos de cómo está explicando un tema muy difícil, que no solo sería el de la memoria y el olvido, sino de los filósofos mismos, que hace el recorrido aquí Heidegger, hace el recorrido aquí del propio Paul Ricoeur, temas complejos, pero que con la ayuda, y esa es la riqueza que tiene, por lo que me atrevería a decir, que es un maestro, ¿no?, un doctor barroco, porque utiliza otras formas que no se ha permitido tampoco la filosofía, ¿no?, conectar para explicar algunos procesos y algunos temas filosóficos, y que usted lo hace muy bien con estos textos literarios y que enriquecen para poder entender algo que, si te vas al texto filosófico, pues a veces cuesta un poco más de trabajo. Y recuperar esos conceptos, recuperar esas categorías a partir de algo literario, pues no solo es esa riqueza de la sensibilidad, no es solo esa riqueza que puede tener lo estético, ¿no?, sino también unido con otra disciplina como es la filosofía, que es un poquito más compleja, pues permite a todos, precisamente lo que usted señala ahorita, de la filosofía es para todos, ¿no? Claro. Sí, pues mi propósito, mi ideal es que el lector que lea mi libro no nada más vea que la literatura es una forma de conocimiento que le va a enriquecer mucho en cuanto a comprender que hay otros mundos, otras visiones, que se puede soñar y comprender. También la filosofía, y yo no escribo para filósofos profesionales, ¿para qué? Hay que hablar de filosofía para cualquiera, para los que no saben ni han leído, pero que quieren, que necesitan o se interesan. ¿Quién era Heidegger? ¿Quién era Ricoeur? ¿No? O sea, hay ciertos autores para mí que no se quieren, pues, así como de mucho tecnicismo. Si uno los explica, pues lo puede entender y valorar. Por ejemplo, el debate entre Heidegger y Ricoeur es muy importante para comprender bien la memoria y el olvido, porque mientras Heidegger decía que el ser en el tiempo significa ser para el olvido, ser para la muerte, Ricoeur nos está haciendo lo contrario. Sí, ¿para qué vamos a vivir para morir? ¿Qué sentido tiene ser para la muerte? No, ya estamos cansados, pues, ya tenemos una visión, ya que podemos escarmentar, que lo que tenemos que hacer es más alegrarnos. Entonces hay que hacer filosofía a partir del perdón y la alegría, ¿no? O sea, no para la muerte, sino para la vida. Entonces ahí está, la verdadera filosofía es la que nos enseña a vivir mejor, ¿no? Entonces todo esto de la memoria y el olvido y el hecho de recurrir a los filósofos es para que cualquiera que me lea pueda entender bien y decir, sí, ya hay que dejar de lamentarnos, ya hay que alejarnos de las personas que nos hacen daño, de las personas que nos dan malas vibras. ¿Para qué nos vamos a hacer? ¿Para qué nos
¿Por qué nos dejamos que nos contagien? Hay que alejarnos y hay que conectarnos con la gente que nos da alegría, buenas vibras, con esa gente hay que convivir, ¿no? Porque lo que vale la pena es eso, ¿no? Esta vida dura muy poco y hay que disfrutar. Entonces, para eso sirve la filosofía, para cuidarse uno mismo y cuidarse a los demás, ¿no? Por eso hablo de otros filósofos, claro. Foucault y Agamben y un montón de filósofos, pero no son filósofos charlatanes, sino filósofos que nos enseñan a vivir, que nos dicen, cuídate a ti mismo y cuida a los demás y cuida tu medio ambiente, porque si no cuidas tu medio ambiente, tú te vas a morir como individuo. Estamos dependiendo de la comunidad y del medio ambiente. Esas son filosofías que vale la pena que la gente común que no estudia ni es filósofo profesional sepa que hay filósofos que le pueden aportar mucho desde el punto de vista de que en su vida cotidiana le va a ver la vida de otra manera, ¿no? Con optimismo, con esperanza, ¿no? Claro. Para eso es la filosofía, yo no sé para qué otra cosa puede ser. Y la ser. filosofía en otros ámbitos en este sentido, ¿no? Si me va a ver a mí también puede haber a otras cosas, ¿no? A la revisión, no solo de mi vida, de mi vida con los otros, ¿no? De el ejercicio profesional al que me dedique. Esta idea que acaba de señalar de la filosofía, pues vaya, que aporte, pero que aporte pues en todos los ámbitos, ¿no? Esta parte de la filosofía, recuperarla y en esta señalización que hace muy bien y que por eso, vaya, el libro me parece importantísimo para todos, ¿no? No solamente para unos cuantos, que lo señaló al inicio, yo no escribo para unos cuantos, ¿no? Ni tampoco la filosofía es para unos cuantos, ¿no? Sino no, es para todos, es de todos. Ajá. O sea, incluso la elaboración, la creación de conceptos filosóficos no es atributo de los especialistas. Yo estoy contra el academicismo y las escuelas de filosofía que creen que ellos tienen la razón y lo que se debe estudiar. No. La filosofía la hacen los pueblos, las comunidades, no los individuos. Entonces la filosofía es una visión del mundo, de una sociedad. Por eso tiene tanta actualidad lo que decía Sartre, por ejemplo, del marxismo. Eso no puede estar muerto porque es una visión del mundo y eso va a perdurar durante todas las generaciones, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en filosofía también predominan los filósofos conservadores, neoliberales o pesimistas o posmodernos, ¿no? Que dicen, ya para qué, ¿no? Si todo da lo mismo, si todo va a reproducir el mismo poder, ¿para qué transformar si nada cambia? No, la historia murió, que me señala aquí, ¿no? No, pues hay que ver que hay que más bien recuperar todos los filósofos que nos dicen que la filosofía sirve para comprender el mundo y transformar, no es para mantener, pues como dicen estos filósofos neoliberales, ¿no? Que dicen que ya está bien y hemos llegado al fin de la historia, que el capitalismo ya no puede cambiar, ¿no? Los jóvenes están hartos de esas visiones conservadoras y pesimistas, lo que necesitan es que les hablen de cosas nuevas, de ver el mundo de otra manera, de que se les reconozca sus sueños, ¿no? Que se permita que los sueños también pueden dar sentido, como los mitos. Sin sueños y sin mitos, ¿para qué vivimos? Si la filosofía no es revitalizar otra vez los sueños, los mitos, ¿qué sentido tiene enseñar filosofía? Pues todos seríamos ya datos, mesas, ya cosas, objetos, ya nos han convertido en máquinas, ¿no? Sí. Ya estamos hartos con la inteligencia artificial y con tanta robotización y tanta tecnología, eso ya no sirve, ¿no? Lo que hay que recuperar es nuestros sueños. Todas las máquinas, los robots no pueden soñar ni tener mitos ni utopías, ¿no? Pero los jóvenes sí, si los jóvenes están llenos de esperanza, de utopías, ¿por qué se les va a negar? ¿No? Yo creo que hay que rebelarse contra todo este proceso de tecnologización y de robotización y de más y más inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto, no asumir que ya se hizo todo y que por lo tanto ya nada más te toca reproducir, ¿no? Claro. Las mismas, los mismos errores, las mismas cosas y demás. Pero también en esa perspectiva, aquí su texto al final termina diciendo que la parte educativa en ese punto tiene un gran reto, ¿no? Que es precisamente modificar
estas repeticiones que se han estado haciendo durante muchísimo tiempo, pero también no quedarse en el presente, ¿no? Como si fuera la propia, pues que lo señala aquí, locura, ¿no? En ese gran reto pues estaría también el trabajo que correspondería a todos los elementos educativos, ¿no? A todo, pues incluso una filosofía de la educación, pero también pues el trabajo que corresponde a cada uno. Digo, lo pienso en el trabajo que desempeñamos como docentes, ¿no? ¿Por qué no nos hablas del docente barroco, que es el tema de tu tesis, de tu investigación aquí en la Universidad Pedagógica, en el doctorado? ¿Cómo estás planteando? Los que nos oyen tendrían interés en ver qué es eso del docente barroco. Claro, bueno, digamos que mi problemática surge precisamente porque en el espacio escolar, ¿no? Por lo regular partimos como docentes de algo que se nos ha estado imponiendo, que son cuestiones que tienen que ver con pues, una única lógica, con las cuestiones del conocimiento, y que precisamente olvidan otra posibilidad de ser docente, ¿no? Ante todo. Se nos impone muchísimo esta lógica de llegar, explicar un tema, dar datos, generar conocimientos, siempre en un orden única y exclusivamente racional, ¿no? En este panorama, pues, a mí me ha tocado vivir que tenemos, pues, planes, programas, que se nos dice incluso cómo ser, pues, docente, ¿no? Donde tienes que llegar, dar tu clase, utilizar un mismo recurso, que puede ser desde el pizarrón o que puede ser pues, apoyados en la tecnología, pero que sigue siendo un mismo asunto de datos, ¿no? Explicas el tema que te corresponde y se quedó ahí. Y creo que esa forma de ser docente a mí me parece como no solo limitante, sino pues muy repetitiva, y pues que olvida otros elementos. Mi idea es precisamente de romper estas formas que pues de alguna forma son impuestas por un sistema educativo que tiene una perspectiva como muy, pues incluso mercantilista, porque además pues sí quiero señalar que dentro de la docencia en la que doy, pues además de pertenecer a escuelas privadas, pues se piensa como un negocio, además de cumplir ante un sistema educativo. Mi idea de un docente barroco es precisamente que recupere otros elementos que no están contemplados en esta idea de solamente un conocimiento conceptual, solamente un conocimiento de datos, ¿no? Sino que recupere, pues, ¿por qué no decirlo?, que hay otros instrumentos, que la estética también sería importante, que esté apegado no solo a pues un plan, ¿no?, de estudios,